Un cordial saludo para todos. Vamos entonces hoy a hablar de cómo obtener el espacio muestral en un conjunto de dados, en el lanzamiento de dos dados, ese espacio muestral. ¿Cómo obtener ese espacio muestral? Entonces, lo primero, nosotros entenderemos que en el lanzamiento de dos dados el espacio muestral será o corresponderá al número o a los elementos que componen las diferentes combinaciones que pueden darse. Entonces yo podría tener 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6. ¿Dónde están esos elementos en este caso de ese espacio muestral? Mírenlos por acá. ¿Sí? Aquí está 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5 y 1 con 6, ¿cierto? Muy bien, ahí ya sabemos pues que está presente ese primer conjunto de combinaciones. Pero la cosa no termina allí. Entonces tenemos más elementos presentes en ese espacio muestral. Entonces, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5 y 2 con 6. Esto que estamos mostrando allí lo vamos a conocer entonces como el diagrama de árbol. Diagrama de árbol. Tengámoslo presente, porque ese diagrama de árbol, de ese diagrama de árbol es que vamos a extraer los elementos que componen ese espacio muestral. Pero si yo lo que necesito es saber el número de elementos que componen el espacio muestral, esto que nos reúne en este momento, ¿cuántos elementos componen ese espacio muestral? Pues ese espacio muestral será entonces compuesto por el número de elementos del primer conjunto, las 6 caras del primer dado, por el número de elementos del segundo conjunto. En este caso son 36 elementos. 36 elementos. Entonces, ese es el número de elementos que compone el espacio muestral, que vamos desde el 1, 1, ¿cierto? Desde el 1, 1 hasta el 6 con 6. 1 en el primer dado, 1 en el segundo, hasta el 6 en el primer dado, 6 en el segundo. Aprovechemos entonces que tenemos esta situación para hacernos una pregunta. Voy a plantearles una pregunta. ¿Por qué en el parqués ese primer seguro se encuentra a 7 unidades de la salida? ¿Será de pronto porque quien se inventó el parqués era una persona de agüeros? ¿O simplemente tendrá algún asidero matemático? A ver, pensémoslo allí un momentico. Si quieren paran el video y pensamos en esta situación. Pues resulta que es un tema de probabilidad. Miren que ese 7, les decía yo, ¿por qué el primer seguro está a 7 unidades de la salida? Ese 7 es la combinación que presenta una mayor probabilidad de ocurrencia. Y está en toda esta diagonal principal. Mírenlo acá. 6 con 1, 5 con 2, 4 con 3, 3 con 4, 2 con 5 y 1 con 6. Esa diagonal principal entonces va a tener el 7 y es la máxima probabilidad de ocurrencia en cuanto a combinaciones. Entonces, si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de obtener un 7, pues aprovechemos entonces y hacemos ese cálculo aquí brevemente. Nosotros tenemos que la probabilidad de ocurrencia de un evento A es igual al número de casos favorables de A sobre el número de casos posibles. En este caso, si nos preguntáramos cuál es la probabilidad de obtener 7, ¿cuál será ese resultado? Pues va a ser entonces
la probabilidad de obtener 7, que aquí vemos que son 6. ¿Dónde están esos 6? Mírenlos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de 36. Es decir, si eso lo simplificamos, va a ser igual a un sexto. Vamos a simplificar con otro color para que quede un poquitico más claro, más evidente. Sexta de 6, 1. Sexta de 36, un sexto. Si eso lo quisiéramos en porcentaje, lo multiplicaremos por 100. Y entonces eso nos va a dar un sexto, que es la probabilidad de obtener entonces 7. Lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a dar entonces una probabilidad aproximadamente del 16,7%. 16,7%. 16,7%. Ahí tenemos entonces la probabilidad de obtener un 7 en los dados. Entonces, y algo que podemos visualizar en el espacio muestral que estamos compartiendo. Esto para el lanzamiento de 2 dados. Pero vamos a pensar en otra situación. Pensemos en otra situación. En el lanzamiento del dado y una moneda. ¿Qué pasará entonces con el lanzamiento de un dado y una moneda? Pues lo primero, vamos a generar ese espacio muestral. ¿Cómo generaríamos el espacio muestral? Teniendo en cuenta que son las combinaciones que pueden darse. Entonces yo podría tener 1 en el dado y cara en la moneda, o 1 en el dado y sello. O 2 en el dado y cara, 2 en el dado y sello. Esto que estamos haciendo es el diagrama de árbol. 3 y cara, 3 y sello. 4 y cara, 4 y sello. 5 y cara, 5 y sello. 6 y cara, 6 y sello. Ahí tenemos el diagrama de árbol. ¿Cuántos elementos se nos conforman? Entonces, lo primero, si vamos a la regla del producto, por regla del producto, entonces tendríamos que el número de elementos que podemos obtener, es el siguiente. ¿Cuántos elementos tenemos en el primer conjunto? Pues son entonces las 6 caras del dado. ¿Cuántos elementos tenemos en el segundo conjunto, en el de la moneda? Tenemos 2 opciones, cara y sello, es decir, que en total tendremos 12 elementos en el espacio muestral. $12 elementos en ese espacio muestral. Pero si lo que nos están preguntando es cuáles son esos elementos, entonces ya ahí la situación va a cambiar un poco. ¿Cuáles son esos elementos? Pues allí miremos en el diagrama de árbol. Tenemos 1 y cara, digamos que C es cara, y S sea nuestro sello. Entonces vamos a tener 1 y cara, 1 y sello, 2 y cara, 2 y sello, 3 y cara, 3 y sello. Mírenlo acá, 3 cara, 3 sello, 4 cara, 4 sello, 5 cara, 5 sello, 6 cara, 6 sello. ¿Cuántos elementos tenemos allí en ese espacio muestral? Deberíamos tener 12 elementos. Mírenlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos de nuestro espacio muestral. O simplemente 4 por 3, 12. 4 filas por 3 columnas, eso nos da 12 elementos del espacio muestral. Entonces espero haber podido ser de ayuda para lo que es la concepción del espacio muestral y la aplicación de la regla del producto a la hora de querer saber cuántos elementos tiene ese espacio muestral. Un abrazo para todos.